Bien, Pancho. Ahí, bueno, ya podés compartir la pantalla, veo, así que cuando quieras nomás. Ahí tengo compartida la pantalla, o sea, veo que los alumnos están todos silenciados, Sí, pero se supone que me están escuchando. sí, sí, sí. Bueno, Bien, arranco entonces. arrancar más. Bueno, en primer lugar, buen día para todos. Les pido disculpas por esta pequeña demora. Estaba a punto de comenzar la clase en mi casa y tuve un corte de internet, así que me tuve que trasladar hasta la Facu y bueno, acá ya estoy. Le voy a pedir que aparentemente hay 97 participantes. Si ustedes quieren, la clase es relativamente corta. Muchas de las cosas que voy a dar ustedes ya lo conocen por estadística. Eh, y si ustedes quieren, me pueden interrumpir o pueden ir dejando sus preguntas en el chat y yo al final de la clase las respondo, como ustedes prefieran. Bien, el tema que vamos a ver hoy es el tema correspondiente a la clase de genética cuantitativa. Es un teórico, digamos, de manera general, ustedes van a tener en esta semana los trabajos prácticos correspondientes a este tema. Así que ahí van a poder profundizar más a través de los ejercicios y los problemas que los profesores le van a dar. Bueno, yo soy Francisco Espinosa, uno de los profesores adjuntos de la cátedra, y a partir de hoy arrancamos con los teóricos, que lo van a dar el titular, que es Guillermo Norman, y el otro profesor adjunto, que es Martínez Eric. Entre los tres vamos a ir dando todos los días lunes las clases teóricas correspondientes a los temas que, que vienen en el programa. Bien. A mí me toca arrancar entonces con genética cuantitativa. Los objetivos entonces de esta clase básicamente son conocer cuál es el mecanismo genético de los caracteres que muestran un tipo de variación continua, la influencia sobre el genotipo, el ambiente, cómo se puede estudiar y cuantificar, ¿no es cierto?, estos caracteres cuantitativos y básicamente cuál es su utilidad en el mejoramiento genético. Ustedes, esta fotografía, lo que ustedes ven son flores, ¿no es cierto?, de una planta. Fíjense, estos son los colores extremos, el amarillo y el rojo, y acá a la derecha miren cómo hay una gama de colores intermedios entre el amarillo, pasando por distintos tonos de naranja, hasta llegar al rojo. Hasta ahora lo que nosotros habíamos estudiado con los trabajos que hizo Mendel estaban relacionados con caracteres cualitativos. Es decir, que nosotros teníamos un carácter, lo analizábamos y mediante el análisis de segregación podíamos conocer los resultados. Es decir, que tenemos caracteres entonces cualitativos, que son los que ustedes vieron hasta este momento, ¿sí? Tienen un tipo de variación que es discontinua, y por otra parte están los caracteres cuantitativos, que son los que vamos a ver ahora, caracteres o rasgos, ¿no es cierto?, cuantitativos, que tienen un tipo de variación diferente a lo que estudió Mendel. La variación es continua. Vamos a ver ahora con más detalle. A modo de recordatorio, acá ustedes tienen los caracteres mendelianos, cualitativos. Fíjense que él analizó 7, ¿no es cierto? Pero la textura de la semilla, el color de la semilla, la altura de planta, el tipo de vaina, etc. Cuando Mendel realizó sus cruzamientos, obtenía este tipo de resultado. Fíjense, cuando él cruzaba una planta baja por una planta alta, ¿sí? Esta sería la generación parental, teníamos una F1 en donde él observaba que todas las plantas conservaban un mismo fenotipo, es decir, eran todas parecidas a uno de los parentales. En este caso particular, todas las plantas eran altas. Cuando cruzaba dos plantas F1 entre sí, tenía una F2 en donde observaba una segregación, ¿sí?
aparecían una parte de la descendencia con el fenotipo enano y otra parte de la descendencia con el fenotipo alto. Es decir, en una proporción aproximadamente de 3:1 desde el punto de vista fenotípico. Es decir, que son unidades bien discretas, medibles y cuantificables. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede cuando nosotros analizamos un carácter cuantitativo. Los caracteres cuantitativos, ¿no es cierto?, están determinados por muchos genes. También se conoce digamos, a este tema como poligénica, herencia cuantitativa, poligénica, y una de las características fundamentales es que están muy influenciados por el medio ambiente. Es decir, que los caracteres cuantitativos están determinados por muchos genes, ¿sí? Y a su vez, esos genes tienen mucha influencia del medio ambiente. Normalmente, el tipo de variación, como les comenté anteriormente, es continuo, ¿sí? Tiene una distribución normal. La mayoría de los caracteres de interés agronómico son cuantitativos, es decir, están determinados por muchos genes. La producción, el tamaño de la espiga, el rendimiento, el tamaño del fruto, etcétera, etcétera. Todos están determinados por caracteres cuantitativos. Es decir que, desde el punto de vista genético, es mucho más sencillo estudiar un carácter cualitativo, como el que estudió Mendel, que un carácter cuantitativo. Los caracteres cuantitativos, al estar determinados por muchos genes, normalmente nosotros trabajamos con poblaciones, es decir, con grupos muy grandes de individuos. Es decir, que es muchísimo más complejo el estudio genético de estos caracteres. Bien, acá ustedes tienen un carácter que es la longitud de la espiga en la planta de maíz, ¿sí? Entonces, igual que en el caso anterior con Mendel, fíjense, tenemos una generación parental, tenemos una planta, ¿sí?, que tiene espigas cortas, promedio 15 centímetros, y otro grupo de plantas que tienen espigas largas. Si nosotros cruzamos una planta de espigas cortas por otra de espigas largas, vamos a tener una F1. Si analizamos la descendencia de la F1, fíjense que fenotípicamente tiene esta distribución. Y la mayoría de las progenies, es decir, de las F1, tienen un tamaño intermedio de espiga. ¿Sí? Fíjense que teníamos la madre, que tenía aproximadamente 15 centímetros, cruzábamos por el padre, un promedio de 30, y fíjense, la F1 no es parecida a ninguno de los dos parentales, sino que es intermedia, mide aproximadamente 22 centímetros. Cuando yo cruzo dos plantas F1 entre sí, voy a obtener una F2. ¿Sí? Y en la F2, fíjense, en la F2 voy a tener toda esta distribución que ustedes observan en este gráfico. Es una distribución continua, en donde la mayoría de las F2 van a estar ubicados alrededor de la media, ¿sí? Como la F1 con una longitud aproximadamente de 22 centímetros. Y alrededor se van a distribuir todo el resto de los individuos. Es decir que la diferencia con respecto a los caracteres cualitativos, nosotros lo observamos acá. Con los caracteres cualitativos, siempre en la F1 el fenotipo era parecido a uno de los parentales. Acá el fenotipo directamente es intermedio. Y en la F2, cuando analizábamos caracteres cualitativos, teníamos una proporción aproximadamente de 3:1. Acá, en cambio, tenemos toda una distribución continua, ¿no es cierto?, de diferentes individuos con distintas medidas, agrupados alrededor de la media. Este es el tipo de patrón que normalmente nosotros observamos cuando analizamos caracteres cuantitativos, es decir, caracteres que están determinados por muchos genes. Miren, acá tienen otro ejemplo. Yo le había dicho que también estos genes involucrados en estos caracteres cuantitativos tienen mucha influencia del medio ambiente. Miren,
Esta es una planta pariente del tabaco, es Nicotiana longiflora, y acá a la derecha observamos una serie de gráficos, ¿no es cierto? En este gráfico, básicamente lo que se analiza es la longitud de la corola, del tubo de la corola, ¿sí? Acá está la flor blanca y esta sería el tubo de la corola. Lo que se realizó en este estudio es, acá en la parte superior ustedes tienen, ¿no es cierto?, el fenotipo de los parentales. Fíjense, una planta que tenía aproximadamente 40 milímetros de longitud, ¿sí? Y otra planta con aproximadamente 90 milímetros de longitud del tubo de la corola. Cuando se cruzaron estas dos plantas, se obtuvo una F1. ¿Sí? Acá está la F1. Fíjense, la longitud del tubo de la corola es intermedia entre los dos parentales. Teníamos 40 y 90 milímetros y esto está aproximadamente alrededor de los 60 milímetros de longitud. Si yo cruzo dos individuos F1 entre sí, voy a obtener una F2. ¿Sí? Fíjense, la F2 tenemos todo este gradiente, ¿sí? Una distribución continua también de plantas que tienen sus corolas de distintos tamaños, ¿sí? O sea, sigue prácticamente una curva. Bien, ¿cómo yo puedo determinar si estos distintos fenotipos que yo observo, es decir, plantas con distinta longitud de corola, se debe, ¿no es cierto?, esa diferencia de longitud al ambiente o está determinado genéticamente? Bien, para verificar que realmente el ambiente no está influenciando, fíjense, lo que se hizo fue tomar individuos de distintos lugares de la F2, cruzarlo y obtener F3. Miren, cuando se tomó individuos de este sector, es decir, que medían aproximadamente 55 milímetros de longitud del tubo de la corola, se cruzaron entre sí y se obtuvieron F3, en donde fíjense que la mayoría de los individuos están alrededor, tienen esa longitud de corola, o sea, alrededor de 55 milímetros. Cuando se tomaron individuos de otro sector de la F2, ¿sí? Fíjense acá, se cruzaron, se obtuvieron otras F3, y fíjense, el promedio también está alrededor de los 60 milímetros. ¿Sí? Y así sucesivamente, fíjense, cuando se tomó individuos de este sector de la F2 para obtener F3, miren cómo resultó las longitudes de la corola de la F3. Y cuando se tomaron individuos para cruzarse del extremo, ¿no es cierto?, del otro extremo, cuyo tamaño es alrededor de 85 milímetros, miren cómo la mayoría de los individuos tienen alrededor de 85 milímetros. Esto está verificando y comprobándose que efectivamente esta variación que nosotros observamos en la F2 se debe a la segregación de los distintos alelos que tienen estos genes que están involucrados con este carácter que es la longitud de la corola. Bien, nosotros podemos tener distintos grados de variación ambiental sobre un genotipo. Puede suceder que, fíjense, acá tenemos un gen con dos alelos distintos, para este ejemplo en particular. Miren, si no hay ningún tipo de variación ambiental, este genotipo me va a dar este fenotipo, ¿sí? Este otro genotipo me va a dar este fenotipo. Bien, cuando yo ya en el ambiente tengo un poco de variación, miren cómo va variando los fenotipos. Miren, yo tengo este genotipo, perdón, pero puedo tener distintos fenotipos. Igual para este otro genotipo. Tengo un genotipo, pero puedo tener varios fenotipos. Esta diferencia es la variación del ambiente, el efecto que tiene el ambiente sobre el genotipo. Acuérdense que el fenotipo es la interacción del genotipo con el ambiente. Yo puedo tener un genotipo, una planta, un híbrido de maíz, que potencialmente tiene una capacidad genética de rendir, supónganse, 10.000 kilos por hectárea,
Pero si las condiciones ambientales, no hay humedad, no le pongo el fertilizante, etcétera, a lo mejor esa planta, en vez de rendirme 10.000 kilos, me va a rendir 3.000 kilos. O sea que el efecto ambiental es muy importante sobre el genotipo. Y acá en la gráfica extrema tenemos, fíjense, este genotipo y miren cómo es la variación fenotípica, ¿sí? O sea, yo puedo tener un mismo genotipo, pero muchos fenotipos. Eso se debe, obviamente, a la variación ambiental. Es decir, que el ambiente está muy involucrado en los genes que gobiernan caracteres cuantitativos. Fíjense, si nosotros, por ejemplo, tomamos, este es un gráfico, en donde acá tenemos la altura en centímetros, ¿sí? Y acá tenemos el número de individuos, la altura de las personas. Si nosotros tomamos una población de individuos y le medimos su estatura, podemos en primer lugar clasificarlos en clases. Por ejemplo, acá todos los individuos que miden entre 1,56 y 1,60 lo agrupo de una manera. Entre 1,61 y 1,65 lo agrupo de otra manera. Y voy teniendo la cantidad de individuos. Miren, acá el resultado final va a ser este gráfico de distribución de frecuencia de las alturas de las personas, ¿sí? Donde la mayoría, ¿no es cierto?, va a estar agrupada alrededor de la media, 1,70, 1,75, y después vamos a tener personas más altas y personas más bajas. Bien, si yo este gráfico de distribución de frecuencia, en vez de las clases de estatura, ¿no es cierto?, lo agrupo, en vez de tomar 5 centímetros para un grupo, lo tomo 1 centímetro, miren cómo ya me cambia, ¿sí? La distribución de frecuencia de la estatura. Es decir, yo voy agrupando a todas las personas que miden de a 1 centímetro, 1,56, 57, 58, etc. En general, la media obviamente se va a mantener alrededor, ¿no es cierto?, de 1,70, 1,75, y vamos a tener a la derecha personas más altas y a la izquierda personas más altas, más bajas. Si yo incremento el número de individuos y el número de clases, es decir, cómo agrupo a esos individuos, voy a llegar a esto, a tener una curva, ¿sí? Una distribución continua. Esta es una función de distribución de la estatura de las personas que yo estuve analizando, ¿sí? Esta es una curva, es decir, la media, voy a tener la mayoría de las personas que van a estar acá, a la derecha van a estar las personas de mayor altura y a la izquierda las personas más bajas. Esta es una distribución. Como yo le acabo de mencionar, estoy hablando de poblaciones, de grupos de individuos. Yo necesito tener herramientas para poder analizarlo y para poder estudiar estos caracteres. Para eso se utilizan los parámetros estadísticos, ¿sí? Y, digamos, y en este caso ustedes ya vieron estadística, o sea, posiblemente sepan más que yo. Acá están algunas de las medidas o parámetros estadísticos que se utilizan para el análisis de estos caracteres cuantitativos. Por ejemplo, la media, que no es más que la sumatoria de cada dato dividido por el total de datos que uno toma. Eso nos da un valor medio, ¿sí?, que representa a nuestra población. La varianza, ¿sí?, que es una medida, o el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, es una medida de la dispersión que tienen los individuos de la población que estoy analizando respecto a la media. Y miren acá, abajo tienen un gráfico con 3 curvas. Una curva roja, esta celeste, y la de abajo más azul. Miren, si yo tomo esta curva celeste y la comparo con la roja, fíjense que la diferencia está en la media. Fíjense, la media de esta curva es 0 y la media de la curva roja es 1. Pero sin embargo, la dispersión, es decir, la variación de los individuos alrededor de la media, es prácticamente igual. Por eso el desvío estándar es 1 y el desvío estándar es 1 en la curva C. ¿Sí? O sea que acá las medias son distintas, pero el desvío estándar es igual. Si yo comparo la curva A con la curva B, esta curva, con esta otra que está más aplanada, fíjense que tienen la misma media. La media es 0 para las dos. Pero fíjense, la diferencia está en el desvío estándar. Uno es, en la A
es 1 y en la B es 2. Fíjense que la curva B, esta que está más baja, ¿sí?, es más aplanada, los valores están mucho más dispersos alrededor de la media. Eso me está indicando que la población es más desuniforme, ¿sí? Por eso tengo un desvío estándar más alto. También hay otros parámetros estadísticos que se utilizan para medir, como la moda, la mediana, coeficiente de correlación, regresión, etc. O sea, hay una serie de medidas que se utilizan. Acuérdense que en genética cuantitativa nosotros trabajamos con poblaciones. Eso hace que tengamos que usar este tipo de herramienta para poder analizar la segregación genética de estos caracteres. Acá hay otro gráfico para que ustedes entiendan cómo es la relación entre la media y el desvío estándar. Tenemos tres curvas, las tres curvas tienen exactamente la misma media, ¿sí? Pero miren, esta curva de arriba, ¿sí?, que es más achatada, es como, casi como digamos, una pirámide recta, digamos, tiene un desvío estándar muy, muy bajito, 0,25. Esa información me está dando la pauta de que la mayoría de los individuos están agrupados cerca de la media. Por eso la curva tiene esta forma, ¿sí? Hay muy poca dispersión, ¿sí? Están muy cerca de la media. Significa también que la población es bastante uniforme. Si vamos a la curva del medio, a la verde, ustedes van a ver que ya el desvío estándar es 1, ¿sí? Es mucho mayor, la media sigue siendo la misma, y fíjense cómo los individuos se distribuyen. Y en la curva roja, fíjense que es mucho más achatada, ¿sí? El desvío estándar es mucho más alto, esta población tiene la misma media, pero fíjense cómo se distribuyen los individuos, es una población mucho más desuniforme, ¿sí? Esta sería la relación que hay entre la media y la varianza o el desvío estándar. ¿Sí? El desvío estándar es una medida de dispersión de los individuos y les indica a ustedes cuán uniforme es una población o no. Normalmente, en una distribución normal se dice que el 66% de los individuos de una población están alrededor de la media, más o menos una vez el desvío estándar. El 95%, ¿sí?, de los individuos van a estar alrededor de la media, ¿sí?, más o menos 2 veces el desvío estándar. Y así sucesivamente. El 99% de los individuos van a estar más 3 o menos 3 veces el desvío estándar alrededor de la media. ¿Sí? Esto también es otro indicio de cómo es la uniformidad de una población. Bien. Acá ustedes tienen en este cuadro algunas diferencias respecto a los caracteres cualitativos, ¿sí?, que están acá a la izquierda, ¿sí?, y los caracteres cuantitativos. Los caracteres entonces cualitativos están determinados por pocos genes, ¿sí? En cambio los caracteres cuantitativos están determinados por muchos genes, ¿sí? Y cada gen tiene un efecto pequeño sobre el carácter, es decir, que es aditivo, ¿sí? Acuérdense de esta palabra, ¿sí? El mecanismo de acción génica en los caracteres cuantitativos es que cada gen, cada alelo, hace un pequeño aporte al carácter, ¿sí? Entonces, cuando más alelos tengo dentro de un genotipo, obviamente más adición voy a tener, ¿sí? Y ese carácter va a tener, digamos, mayor representación en su fenotipo. Otra diferencia es que la variación es discontinua en los caracteres cualitativos, y hay clases fenotípicas discretas, ¿sí? 1, 2, 1, 3, 1, 9, 3, 3, 1, etc. En cambio, en los caracteres cuantitativos, la variación es continua, ¿sí? Las clases fenotípicas normalmente es muy difícil de determinar, ¿sí? Porque obviamente al ser continuo es muy, muy difícil diferenciar un fenotipo de otro. Hay muy poca influencia ambiental en los caracteres cualitativos, ¿sí? En cambio, acá hay mucha influencia ambiental. Recuerden que los caracteres cuantitativos están determinados por muchos genes, ¿sí? Y un gen
¿no es cierto? El fenotipo es el reflejo del genotipo más el ambiente. Otra de las diferencias es que normalmente se analizan cruzamientos individuales, digamos, para realizar los estudios de caracteres cualitativos. En cambio, en los caracteres cuantitativos normalmente se analizan poblaciones, ¿sí? Esto hace que obviamente sea, como les comenté anteriormente, sea mucho más difícil, más complicado hacer un estudio de un carácter cuantitativo. Si ustedes le preguntan a cualquier genetista, siempre le va a decir, prefiero analizar un carácter cualitativo, porque es relativamente sencillo, se manejan con pocas plantas, pocas progenies, en cambio acá es mucho. Cuando es mucho le digo que para analizar un carácter cuantitativo hay que hablar de 3.000, 5.000, 10.000 individuos. Otra de las diferencias es que el análisis entonces genético se analiza en los caracteres cualitativos mediante conteos y proporciones, y en los caracteres cuantitativos obviamente que hay que utilizar, ¿no es cierto?, parámetros estadísticos, porque, como les comenté anteriormente, son muchos los individuos que hay que analizar. Bien, otra de las cuestiones que es importante es si un carácter es heredable o no es heredable. ¿Qué significa que un carácter sea heredable o no sea heredable? Que yo pueda determinar, digamos, una variación fenotípica distinta a la parental en la descendencia. En este gráfico, fíjense, ustedes tienen acá una distribución de una generación parental, ¿sí? Acá con esta línea marca la media, correspondiente a cualquier carácter cuantitativo, ¿sí? La media. Y vamos a suponer que el ambiente en el cual se encuentra esta población está totalmente controlado, es decir, es el mismo ambiente. Por lo tanto, yo no tendría que encontrar variaciones, ¿no es cierto? O si las variaciones que yo observo en el análisis que voy a hacer, esas variaciones van a ser debidas exclusivamente al genotipo y no al ambiente, ¿sí? Yo el ambiente lo tengo controlado, lo tengo fijo. Fíjense, si yo tomo individuos de este extremo, ¿sí?, de la generación parental, cruzo dos individuos, fíjense, puedo tener una curva de este tipo. Fíjense que el promedio no es el mismo que el promedio de la generación parental. Si yo tomo individuos de este otro extremo de la generación parental, puedo tener este tipo de curva. Fíjense cómo es la segregación, ¿sí? La media también está desplazada hacia la derecha con respecto a la generación parental. ¿Qué sucede? Este carácter cuantitativo, yo puedo decir que es heredable. ¿Por qué? Porque hay una variación, ¿no es cierto?, en la descendencia, en la media, sin comportamiento diferente a la generación parental, ¿sí? Ya sea por debajo de la media o por encima de la media de la generación parental. Yo puedo tomar también otros individuos y no tener la misma suerte que tuve anteriormente, ¿sí? Cruzo dos individuos de este sector de la población, ¿sí?, y obtengo, fíjense, una descendencia que me da esta distribución para ese carácter que estoy analizando, que puede ser cualquiera, ¿sí? Es exactamente igual a la generación parental. Si tomo del otro extremo, fíjense, me puedo encontrar con una segregación que tiene también esta distribución. Es decir, que fíjense que ambas distribuciones son iguales a la generación parental. Entonces yo puedo decir que ese carácter no es heredable. ¿Por qué? Porque tengo las mismas condiciones ambientales, ¿sí?, y resulta que yo no encuentro ninguna variación fenotípica respecto a la generación parental. Y aquí vamos a introducir el concepto de heredabilidad de un carácter. ¿Qué entendemos por heredabilidad? La heredabilidad, como acá está escrito, ¿sí?, es la proporción de la variación fenotípica de una población que es atribuible exclusivamente a
factores genéticos, ¿sí? O sea, la variación genotípica, ¿no es cierto? Acuérdense que está influenciado por el medio ambiente. Entonces, la proporción fenotípica de una población, o sea, la variante fenotípica de una población, ¿no es cierto?, que es atribuible a factores genéticos, esa es la heredabilidad. Acuérdense, como yo les dije anteriormente, que pueden haber variaciones en el fenotipo, pero debido al ambiente y no al genotipo en sí. Entonces eso es lo que separa básicamente. Si ustedes ven ahí, fíjense que la heredabilidad se representa con una letra H al cuadrado, es la relación entre la variación genotípica total sobre la variación fenotípica total. Pero fíjense que la variación fenotípica está determinado por el genotipo más el medio ambiente. Entonces, podemos decir que la heredabilidad de un carácter puede variar entre 0 y 1. ¿Sí? El valor, cuanto más cerca de 0 nosotros estamos, eso significa que la variación fenotípica que nosotros observamos, ¿no es cierto?, no se debe a ninguna acción génica, ¿sí? Es exclusivamente ambiental. Cuando nosotros nos aproximamos a 1, ¿sí?, un carácter que tenga una heredabilidad cerca de 1, ¿sí?, significa que toda esa variación fenotípica que nosotros observamos está determinada genéticamente, ¿sí? Acuérdense que en genética cuantitativa, les vuelvo a repetir, cualquier carácter que ustedes estén analizando están determinados primero por muchos genes, y acuérdense que cada gen está influenciado por el medio ambiente. Entonces, tenemos mucho efecto ambiental, por lo tanto, pueden ocurrir variaciones fenotípicas sin que existan variaciones genotípicas. Acá ustedes tienen en este cuadro, en estos 4 gráficos, digamos, cómo puede actuar el ambiente sobre el genotipo, un genotipo de un individuo. En este caso, la altura de una planta. Fíjense, acá está la altura de planta y tenemos el efecto, ¿no es cierto?, que sería ambiental, que sería la temperatura. Tenemos 2 genotipos. Genotipo 1, que está representado en rojo, acá en el cuadro A, y el genotipo 2. Fíjense que nosotros, el genotipo 2 es un poco más alto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros incrementamos la temperatura, no hay ningún efecto sobre la altura de las plantas, ¿sí? O sea, la temperatura en este caso no afecta, no tiene ningún efecto sobre el genotipo. Por lo tanto, el fenotipo siempre va a ser el mismo. Miren qué pasa en el gráfico B. Si yo incremento la temperatura, se incrementa la altura en ambos genotipos, ¿sí? Esto es otra cosa muy particular. Fíjense que acá no hay diferenciación entre los genotipos, sino que la respuesta es idéntica en ambos genotipos. Es decir, que la temperatura influye en los 2 genotipos de igual manera. A medida que yo incremento la temperatura, ¿sí?, se incrementa la altura de planta. Podemos tener esta otra opción, en el gráfico de abajo, en la opción C. Miren, tenemos nuestros 2 genotipos, la respuesta es positiva a la temperatura. A medida que yo incremento la temperatura, la altura de la planta también aumenta, ¿sí? Pero yo logro diferenciar ambos genotipos, siempre la respuesta es mayor en el genotipo 2, ¿sí? Podemos encontrarnos con otra situación, ¿sí? ¿Cómo podría afectar la temperatura? Miren, acá tenemos nuestros 2 genotipos, y fíjense, en el genotipo 1, a medida que yo incremento la temperatura, se incrementa gradualmente la altura de la planta. Pero en el genotipo 2 sucede lo contrario. Yo incremento la temperatura y tengo una respuesta negativa con respecto al carácter, ¿sí? En vez de aumentar la altura de la planta, digamos, no crece, ¿sí? O sea, le afecta la temperatura al fenotipo, a la altura de planta. O sea que todas estas posibilidades ustedes pueden tener cuando analizan los caracteres cuantitativos. O sea, el ambiente juega un rol importante en el comportamiento de estos genes. Bueno,
La bibliografía para el tema es el Griffith, cualquier versión, ¿no es cierto? Yo la clase la tomé del Griffith del 2008. El tema está detallado en el capítulo 18 de este libro. Como le dije, la clase es relativamente corta. Ustedes en los trabajos prácticos van a hacer una serie de ejercicios en donde van a poder aplicar un poco más los conceptos teóricos que le acabo de dar. Bien. Si tienen alguna pregunta. Hola, buenos días, profesor. Sí, buen día. Tengo una duda en el cuadro anterior de la temperatura D. Sí, No era C, C. sí, Ese se puede volver a explicar un cachito. sí. Acá, en este gráfico, en la figura C, fíjense que yo tengo dos genotipos, ¿sí? Es muy parecido digamos, a la A. Nada más que la diferencia está en que a medida que yo aumento la temperatura, ¿sí? Aumenta la altura de la planta en ambos genotipos, en el genotipo 1 y en el genotipo 2. ¿Sí? La respuesta es positiva, pero yo diferencio los dos genotipos. Fíjense que acá en el gráfico A, yo incremento la temperatura, hay diferencia entre los genotipos, pero no hay diferencia en la altura de las plantas, ¿sí? No hay cambio en el fenotipo, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia. En la figura D, ¿no es cierto? Hay digamos, en un caso, en un genotipo, la temperatura, que sería el genotipo 1, la temperatura tiene un efecto positivo porque las plantas, a medida que yo incremento la temperatura, ¿sí? Observo que hay un incremento en la altura de las plantas. No tanto como esto, ¿no es cierto? Pero en el genotipo 2, fíjense que a medida que yo incremento la temperatura, tiene un efecto negativo sobre la altura, ¿sí? O sea que lo que le quería mostrar con estos gráficos es que el ambiente, en este caso la temperatura, puede jugar un rol importante en el comportamiento de un genotipo en particular. O puede no tener ningún tipo de efecto, ¿no es cierto? Pero lo más probable es que tenga efecto. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que el fenotipo es es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente, ¿sí? Acá nosotros tenemos muchos genes, o sea que vamos a tener muchos genotipos y muchos ambientes. Entonces, por eso yo le decía cuando arranqué que el ambiente es sumamente importante en el fenotipo de estos caracteres cuantitativos. No sé si te aclaré o no la pregunta. Bien, profe, sí, ahora comprendí el cuadro. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, ¿podría dar ¿Sí? otro ejemplo de caracteres cuantitativos de importancia agronómica, Sí, aparte de la cantidad de granos, por ejemplo, en el maíz? sí, por ejemplo, ustedes habían estudiado también en Mendel, fíjense el color, por ejemplo, el color, el color rojo y blanco, serán caracteres cualitativos. Pero también hay otros rasgos, por ejemplo, el color de la piel en los humanos está determinado por muchos genes, es un rasgo cuantitativo. Por eso no hay blanco y negro, hay toda una gama, ¿no es cierto?, de color de piel. Con respecto a tu pregunta, por ejemplo, el contenido de proteína, por ejemplo, en la leche de vaca, es un carácter cuantitativo. El, el contenido de vitamina es un carácter cuantitativo. La cantidad de proteína en los huevos es un carácter cuantitativo, es decir, está determinado por muchos genes. El rendimiento de los cultivos, inclusive a veces la altura de las plantas. Mendel justamente tomó en la arveja esos dos color y altura son cualitativos, pero en la altura de muchas plantas está determinado, igual que la altura nuestra, ¿no es cierto?, está determinado por muchos genes, o sea, son caracteres cuantitativos. La mayoría de los caracteres de interés agronómico
como el rendimiento de los cultivos, la producción de leche, la producción de carne, están determinados por muchos genes. Por eso es que es bastante complicado, digamos, hacer estudios genéticos. Eso no significa que no se hagan, se hacen, ¿no es cierto? De hecho, ustedes ven que permanentemente están saliendo híbridos nuevos, las razas de vacuna, caprina, ovina, todos se mejoran permanentemente, porque se hacen estudios de estos caracteres cuantitativos. Yo me olvidé de comentarle, pero aparte de lo que es el manejo de datos estadísticos, se hace todo con programas, ¿no es cierto?, de computación. Actualmente también existen técnicas mucho más modernas para mirar el genotipo, que básicamente son los marcadores moleculares, ¿sí?, en donde directamente nosotros miramos el ADN, ¿sí?, y encontramos diferencias genotípicas a nivel de ADN. Eso nos permite separar aún más los genotipos, ¿no es cierto?, dentro de una población. Entonces, y obviamente eso facilita bastante también el estudio genético eh, de estos caracteres. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo otra, profe. Sí, A mí dígame. me surgió la duda que, qué sé yo, por ejemplo, un maíz, dando un nombre así, qué sé yo, Sí. R2, este, sería al llamarlo así, uno está llamando su fenotipo así del maíz, o vio que suelen llamar así los diferentes híbridos y esas cosas. ¿Tiene algo que ver el fenotipo o genotipo en estas cosas o no? No, 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 no. Normalmente cuando uno inscribe un material en el INASE o en el Registro Nacional donde ustedes inscriben, se inscribe el material, el híbrido o la variedad, normalmente le piden un nombre, digamos, un nombre que muchas veces está representado por el género, la especie, y después un nombre cualquiera, digamos, un nombre que el investigador, el que logró, ¿no es cierto?, obtener ese material genético, lo pone. Por ejemplo, acá en genética nosotros hace varios años ya, como ustedes verán, nosotros trabajamos con los pastos, ¿sí? Pasto nativo, y se han inscrito varios materiales, por ejemplo, en lo que es el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares. Son materiales que se cultivan como forrajeras, y por ejemplo, los nombres que le ponen al primero que inscribimos, que fue allá por el año 98, el género es Paspalum, y la especie es Atratum, Paspalum atratum, ¿sí? Pero el nombre del cultivar es Cambá FCA, ¿sí? Cambá, que significa una palabra guaraní, que significa negro, ¿sí? Y FCA, Facultad de Ciencias Agrarias. Ese cultivar se conoce como Cambá FCA. Hay otro cultivar que se conoce como Chané FCA, y otro como Boyero FCA. O sea, que los nombres normalmente los pone el investigador, el que logra el material genético. En algunos casos hace referencia a algunas características de la planta, pero no tiene nada que ver con el fenotipo ni con el genotipo. Ah, muy bien, profesor. Ahora ya evacué mi duda. Perfecto. De igual manera, quédense tranquilos que esto lo van a ver en los prácticos, así que ahí le va. Esto es simplemente un concepto, un marco teórico, y ustedes en la clase práctica van a poder, ¿cómo es? Sacarse más dudas. Bueno, acá estoy leyendo el chat, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, acá una pregunta dice, los estudios de estos caracteres cuantitativos y a su vez los datos estadísticos se dan en la práctica misma, o se pueden estimar dichos caracteres antes de la obtención de un híbrido, por ejemplo. Sí, nosotros si conocemos el genotipo, ¿sí?
de un individuo, o de los individuos que van a intervenir en el cruzamiento, es decir, van a formar parte de la generación parental, nosotros podemos tener una idea de lo que podemos llegar a observar. Yo les voy a mostrar acá, voy a ir para atrás, si me disculpan. Ahí está. Fíjense que yo acá le pasé por alto, pero ustedes van a ver bien en la parte práctica. Herencia transgresiva. Fíjense que en esta segregación de esta F2, de un carácter cuantitativo, en este caso estábamos hablando de la longitud de la espiga de maíz, fíjense que la generación parental, la madre estaba entre 10 y 20 y el padre entre 25 y 35 centímetros, cada uno con sus medios, ¿no es cierto? Fíjense que en la F2 yo tengo algunos individuos que miden 6 centímetros, o sea, mucho más corta que la medida de la generación parental, que era 10, ¿sí? Y fíjense, tengo algunos, acá en este otro extremo, que miden 39, algunas espigas, o sea, algunas plantas que producen espigas de 39 centímetros de largo. O sea que es más largo aún que la generación parental que yo utilicé en el cruzamiento. Esto es lo que se utiliza normalmente en el mejoramiento genético. Nosotros buscamos en estos lugares, que son los individuos que normalmente superan a los parentales. Superan ya sea en la parte, digamos, con respecto a la parte superior e inferior, digamos. Depende de qué es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando resistencia a sequía, resistencia a una enfermedad, entonces tenemos que mirar distintos componentes. En este caso estamos buscando espigas más largas, entonces tenemos que seleccionar directamente estos individuos que están acá, de 35 a 39. Entonces nosotros seleccionamos los individuos que se encuentran en este sector de la curva y volvemos a cruzar entre sí. Esa es la manera que normalmente se utiliza para introducir mejora genética en los caracteres cuantitativos. Esto ustedes lo van a ver bien en los prácticos, ¿no es cierto? Haciendo los ejercicios con los alelos de un gen, y ustedes van a ver que evidentemente los padres, ¿sí?, en la generación parental han habido algunos alelos o algunos de esos tantos genes que han sido heterocigotas, ¿sí? Y esos heterocigotos son los que después van a segregar en la F2 y le van a permitir obtener algunos individuos con rasgos que superen a los padres, ¿sí? Y eso es importante para la mejora genética de estos caracteres. Eso lo van a ver bien en los prácticos, así que quédense tranquilos, y ahí ustedes van a poder sacarse bien las dudas, digamos, ya con los problemitas. No sé si tienen alguna otra preguntita. Bueno, si no tienen preguntas, entonces, bueno, yo ahora no les digo que estoy en la cátedra, pero a través del mail, ustedes pueden mandar mail, preguntar a través de los jefes de trabajo práctico, y bueno, vamos a estar en contacto para cualquier otra duda que por ahí les surja. Así que si no hay pregunta, bueno, vamos a dar por finalizada la clase.